lesionología vamos a ver desde diferentes puntos de vista. Se va a clasificar desde el aspecto médico-legal, ya les dije que van a ser lesiones leves, graves, gravísimas. Aspecto morfológico, según los agentes productores y el mecanismo de producción, fue un hecho de tránsito, fue riñas y pelea. Evolución, una lesión de una fisura del fémur puede evolucionar a una fractura si no lo cuidan y lo hacen correctamente, o viceversa, esa fisura, esa fractura puede ir sanando, puede complicarse esa misma fractura y llegar a una osteomielitis y llegar a una amputación en peor de los casos. Entonces la evolución va a variar, o sana o se empeora. Vital o post-mortem, si nos llega a morgue, tenemos que ver si esas lesiones que recibió estaban vivas, cuando él era vivo le atacaron, o después ya que murió les continuaron agrediendo y produciendo más lesiones. Según el aspecto médico-legal de las lesiones, van a depender de la gravedad, que es la que nos interesa por ahora. En Bolivia, el Código Penal nos dice que el artículo 270 son las lesiones gravísimas, lo que nos preguntaba el doctor, son las gravísimas, que es con privación de libertad de 3 a 9 años de prisión. Esta lesión del artículo 270, las graves, estamos hablando de las lesiones gravísimas, puede ser por una enfermedad mental o corporal probablemente incurable, daño psicológico permanente, debilitamiento permanente o pérdida de la salud del paciente, incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase los días de incapacidad más de 90 días, marca indeleble o deformación permanente en el rostro. Yo les voy a poner, si yo les pregunto el artículo 270, lesiones gravísimas, marca indeleble o lesiones permanentes en el rostro, pertenecen a lesiones leves, artículo 270, grave o gravísima. ¿Cuál va a ser? 270. Así hago mi pregunta. Pues esto voy a preguntar, prestemos atención. Seguimos. Esta es la marca indeleble. Ya les había comentado que es una deformación en el rostro. Estas señoras fueron agredidas por sus parejas o exparejas. Después de la valoración médico-forense, después de ir al cirujano plástico y hacer todas las alternativas habidas y por haber, no hay otra manera más de subsanar, y el rostro es nuestra presentación. Vamos a ver en la primera dama. Si ustedes observan, seguro que tuvo un TEC y hay una cicatriz retráctil, craneal y deformidad en la región frontal, ¿sí o no? Acá está el hundimiento, ya pierde la armonía. Ahora vean estas cicatrices retráctiles acá, con hundimiento, para ambos lados. No hay más forma, manera. Para que suceda esto, por lo menos tenemos que esperar 3 meses, porque seguro que fue al cirujano, fue a todas las instancias y ya no hay más forma. Ahí recién se le puede decir marca indeleble de lesiones gravísimas, no hay más. A la señora, a ambos lados están las lesiones. Esta jovencita, pueden ver múltiples heridas, las cicatrices retráctiles acá en el ángulo externo del ojo y en el labio, ¿no? Los surcos. ¿Se ven las lesiones o no? Hay en el rostro. Les vuelvo a aclarar, las damas siempre viene el escote. Eso incluye el rostro. Varones solo hasta el mentón. Tanto hay lesiones en las damas como en los varones. Como pueden ver este señor, vamos revisando la armonía, conserva, pero aquí ya está el párpado. Hay una retracción, la cicatriz retráctil. En reposo y en activo hay una ptosis palpebral. No hay más, perdió la vista. Esto es marca indeleble, que es del artículo 270. Esta lesión es gravísima, que va más de 90 días, la da la incapacidad médico-legal según el Instituto de Investigación de Médicos Forenses. A nivel nacional, todos manejamos un baremo. Y es una idea de esta presentación para que tengan idea cómo nosotros trabajamos. Si tenemos un hematoma intraparenquimatoso, tenemos la opción entre 60 a 120 días. Si yo lo valoro a ese paciente con ese hematoma, le puedo dar la primera evolución 60 días.
pero me piden después de 60 días ampliación porque el paciente sigue internado, se le complicó, amplío a 120 días. Entonces va a depender de la evolución del paciente que tengo para jugar con esos parámetros. Si es una fractura de fémur completa, con minuta, expuesta articular, puede ser de 100 días a 140 días de incapacidad médico-legal. Estamos hablando de lesiones gravísimas, artículo 270. Fractura del techo de acetábulo en el área de carga, de 90 a 120 días de incapacidad médico-legal. ¿Se dan cuenta con esta parte? Ahora sí me entienden que la medicina se abraza de derecho. ¿Cómo trabajamos? Entonces somos el brazo operativo del derecho, y el derecho necesita saber de nosotros. Si le digo al abogado, en mi certificado, el paciente tiene lesiones gravísimas con fractura de fémur. ¿Qué es fractura de fémur? ¿Qué hueso es ese? Él no sabe. Pero si le digo son lesiones gravísimas, ya él tiene más idea. Pero él tiene que pasar. Los de derecho llevan, así como ustedes en el último semestre, medicina legal. Así como yo les estoy dando una pincelada de derecho, ellos aprenden todo esto de medicina. Así que somos su muerte cuando les toca medicina legal. Porque tienen que aprender en un rato todo este avance. Tienen que saber y conocer. Pérdida parcial completa de la arcada dentaria, entre 80 a 100 días. Pérdida del hueso basal de los maxilares, entre 120 a 150 días. Cuando dice de las arcadas dentarias o los dientes, no incluye prótesis, pernos, nada. Tiene que ser propios de la persona. Ha habido un paciente que tenía toda la parte frontal de los incisivos, era prótesis, y le demanda al que lo agredió en una riña y pelea para que le devuelvan, para que sean lesiones gravísimas. No corresponde, porque ya perdió sus dientes originales, era prótesis, las prótesis no entran. ¿Entienden? Ahora que vaya por lo económico, eso es otra cosa, pero yo tengo que tener los propios del paciente. Y así vamos habiendo alteraciones traumáticas de la oclusión dental por lesión inoperable, tenemos de 80 a 100 días. Pérdidas de sustancia de la bóveda palatina, paladar, de 120 a 150 días. Rigidez de la articulación temporomaxilar grave o pérdida de la mandíbula entre 120 a 150 días. Anquilosis de la articulación temporomandibular por fractura de los cóndilos entre 90 a 120 días. Parestesias por pérdidas terminales nerviosas del trigémino facial entre 120 a 150 días. Esto ocurre muy frecuente con los dentistas, con los odontólogos. Si bien nosotros podemos valorarlo y el paciente pide y solicita una ampliación con el odontólogo forense, se accede, porque los odontólogos también hay odontólogos forenses, pero ellos se van a encargar solo de la cabeza y la parte dentaria. Parestesias, pérdida total de piezas dentales entre 120 a 150 días de incapacidad médica. Entonces, esa es una idea para que tengan cómo vamos valorando según el baremo. Ahora vamos al artículo 271, lesiones graves y leves, con una privación de libertad de 3 a 6 años, con un trabajo comunitario de 1 a 3 años, según lo disponga el juez o fiscal, autoridad a cargo. Hasta aquí vamos bien. Lesiones gravísimas, artículo 270. Leves o graves, 271. ¿Estamos bien? Bien. Aquí tenemos una lesión de número múltiple, lesión fragmentaria, 1, 2, 3 brazos. Lesión grave, vamos a ver cómo evoluciona. Acá hay un traumatismo encefalocraneal, pero miren acá el hematoma. Y acá tenemos desplazamiento de la masa y desviación.
resumen de todo lo que vamos a avanzar en el día de aprender. Si lo ven, con esto casi resumimos todo. Vamos a ver lesiones superficiales, lesiones profundas y combinadas, que sean superficiales y profundas ambas. Si son superficiales sin solución de continuidad de los tegumentos, todo lo que implica piel y mucosas, contusiones, equimosis, hematomas. Con solución de continuidad de tegumentos, heridas, contusas, cortantes, punzocortantes o pueden ser contuso-cortantes combinadas por ambas. Y lesiones profundas del tejido celular de los músculos, vasculares, nervios periféricos, articulares, blandas, óseas, esqueléticas, viscerales. Y las lesiones combinadas que pueden ser superficiales y profundas, fracturas expuestas, desarticulación, amputación, atricción y heridas por compromiso de órganos internos. Este tipo también es otra clasificación de las lesiones, pero al final a nosotros nos interesan las lesiones graves, gravísimas. Acá hay una lesión superficial sin solución de continuidad producida por un elemento rombo. Acá tenemos la rodilla derecha, tenemos un testigo métrico. En medicina legal siempre se usa el testigo métrico, se fotografía y se documenta, porque cuando vamos a un juicio oral dice: usted, doctora, ¿de dónde sacó para darle lesiones gravísimas? ¿Cuánto tenía? Aquí tengo la imagen. Tenía, pongámosle que aquí tuvo solamente externo, se ve, pero adentro tenía lesiones internas, un estallido de la rótula, toda la articulación, puede ser, pero por fuera pues, vemos apenas eso. Van a ver equimosis y hematomas, pero con un estudio demostramos lo contrario. ¿Qué es lo que sucede muy común cuando vienen a consultas? Y me dice: tengo hematomas, puede haber un hematoma intraocular, pero puede haber una fractura interna. Yo como médico le digo: por favor, hágase una resonancia o una tomografía, que vamos a poder ver lesiones internas. Mientras tanto, la primera evaluación médica forense que yo le dé es de lo que veo al examen físico, lesiones de hematomas, que no va más de 5 días. Pero si la otra ampliación del certificado médico forense y él me trae el estudio de la tomografía que tiene fractura en la base de la órbita, ya cambia los días de incapacidad, se amplía, porque yo tengo un documento que me demuestra, un estudio. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que no entiende la gente, porque cuando hay un juicio oral yo tengo que demostrar el por qué doy estos días. No es porque me invento, porque nuestro trabajo es científico y demostrable. Las equimosis son manchas violáceas, negruzcas, amarillentas, que se extravasan de la sangre, lesiones planas, vitales. Primero es violáceo, negro, azul, verdoso, café, amarillo. Siempre pregunto esto, presten atención. No es lo mismo que me diga una señora: me golpeó mi marido cuando, señora, ayer en el carnaval nos peleamos y este me golpeó, y me viene con la lesión color verdosa. ¿Le creo a la señora? No, porque ella está evolucionando. Primero tenía que ser violáceo, negro, azul, verdoso. Ella está completando 18 días. Eso fue hace 2 semanas mínimo, 15. Entonces no me la va a charlar. Yo le describo las conclusiones médico-legales. Tiene lesiones de antigua data, de color equimosis, de color verdoso en la región infraocular, que no tienen relación con la historia que me dice la paciente. En esta vida a 2 personas no se le debe mentir. ¿Quiénes son? Al médico y al cura, porque siempre lo vamos a pillar. Que se lo charlan a cualquiera menos a nosotros. ¿Me entienden? Por eso es importante y siempre pregunto. Pero uno como médico tiene que ponerle, quiere que su esposo lo agredió. Puede que sí haya tenido una pelea con el esposo, no dudamos de ello, pero este golpe viene de otro lado, o puede que sea el mismo, pero yo tengo que poner lo que encuentro. ¿Me entienden? Es por eso que siempre pregunto. La evolución de la equimosis, o esta evolución corresponde a hematoma, escoriación, equimosis, o cuál es la evolución de la equimosis. Se pregunta, es lo que siempre van a preguntar, por caída, por golpe, con intención, sin intención. Su clasificación de las equimosis pueden ser espontáneas, traumáticas, accidentales
atípica. Su forma puede ser redondeada o lesiones figuradas. ¿Qué quiere decir lesiones figuradas? Que van a tomar la forma del objeto agresor. Puede ser cinturón, se va a marcar incluso el círculo y los brazos, si golpean en mi brazo. La coloración, ya dijimos que va a variar 18 días. ¿Cuáles son esas coloraciones? Violáceo, negro, azul, verdoso, café y amarillo. Y va a desaparecer. Entonces, ya tenemos la coloración. Miren ese ejemplo. Ahí tenemos una lesión ocular izquierda en el ángulo interno del ojo con una hemorragia conjuntival, más una equimosis de forma triangular en el párpado inferior, violáceo oscuro, con edema. Entonces, probablemente pudo ser una lesión intencional, que lo golpearon con riñas y peleas o con pareja. Probablemente. Entonces, si tenemos una equimosis palpebral, como de la doña, del ejemplo anterior de la paciente, equimosis palpebral puede ser por un puño o una fractura de base de cráneo. Ya tenemos una idea. Si pillamos una equimosis en los orificios nasales o boca, pensamos en una sofocación manual. Si hay equimosis en el cuello, surcos erosivos, puede ser ahorcamiento o estrangulación, que es muy común. Cuando la paciente le dice, doctora, mi esposo me ahorcó, perdí el conocimiento, vinieron mis hijos, lloraron, yo recuperé y volvió a ahorcarme, puede haber la equimosis dentro de las primeras horas. Aquí la digitopresión, que se marcan los dedos, se queda ahí en las primeras horas. Y usted le revisa la región ocular y hay un puntillado, los labios. Y esa mujer te está hablando la verdad. Si es que muriera la señora en esta situación que lo asfixiaba y no hay ninguna de esas lesiones, yo hago la autopsia y hago el levantamiento facial y levanto toda la piel y voy a encontrar las lesiones del pillado. Y yo demuestro que esto fue asfixiado. O por almohada, por la boca o lo asfixió. ¿Entienden? No se salva. Por eso se demuestra. Sigamos. Equimosis en el borde cubital de los antebrazos, lesiones de defensa. Estoy defendiendo. Las equimosis van a tener acá. Lesiones en equimosis de los muslos genitales son de agresión sexual en las áreas paragenitales, las caras internas del muslo, porque luchó para defenderse. Equimosis en la región saliente del cuerpo, caídas o convulsiones. Equimosis por succión, cuello, mamas, áreas genitales, en una agresión sexual. Equimosis, también hay que ver si son equimosis en cirrosis traumática, porque ellos no necesitan personas con problemas de coagulación o antecedentes de problemas de cirrosis van a tener mínimos golpes. Las equimosis, hay que entender el antecedente, es importante. Entonces, la interpretación de la equimosis dijimos que tiene 18 días. Miren este ojo de gorila. ¿Va cambiando la coloración, sí o no? Sí. Varía. Entonces vemos que la equimosis va evolucionando. No es lo mismo esta equimosis violácea. Esta es negruzca, la otra ya es violácea y esta. ¿Cuál es la primera? Esta es negro segundo. Está entre las primeras, los primeros días, negruzca. Luego viene azulado. ¿Y esta es más antigua o nueva? Antigua, y esta vamos a decir café, amarilla y desaparece. ¿Se dan cuenta que no le va a mentir al paciente? Ahora sí no se las charla. Le sonríen. Estas son las equimosis paragenitales, en la cara interna del músculo. Lesiones externas en la rodilla. Diagnósticos diferenciales de estas equimosis: con las livideces cadavéricas, manchas violáceas por la putrefacción y con placas apercaminadas. Cuando hablamos de livideces cadavéricas, más adelante en tanatología vamos a aprender que cuando un cadáver una persona pierde la vida, el cadáver en la posición que está adopta la gravedad de los glóbulos rojos, caen y se marca
más rojiza. Parece una equimosis, pero no lo es. Eso lo vamos a diferenciar nosotros. Manchas violáceas por putrefacción, cuando ya está en un proceso enfisematoso, se marca de color violáceo. Entonces vamos a diferenciar eso y con placas apergaminadas en el cadáver. Estas son las equimosis lividez cadavérica. Un ejemplo les voy a dar. Si yo me encuentro en esta silla y me siento y me muevo en esta posición, ¿dónde está la gravedad? Mis brazos, mis pies y parte de los glúteos y los muslos están asentados en la silla, ¿cierto? Donde está sentado, ven esa parte blanca, se va a quedar así, no va a haber lividez cadavérica porque hay apoyo y peso, pero el resto va a marcarse igual que esto de acá, así. Y luego, si yo me acuesto, estoy recostada, me matan acá en esta posición acostada, dormida, en la cama, de cúbito dorsal, y luego me ahorcan, y luego me suben y me cuelgan acá, me ahorqué acá en esta habitación, se quitó la vida. Estoy en mi cama y lo ahorco. Hay sobreposición de livideces. Si primero estaba en el cúbito dorsal y las livideces cayeron como de este individuo, luego me vuelven a colgar, se marca atrás y se marca adelante. Cuando uno hace autopsia ve que hay sobreposición de livideces, entonces no fue su primer lugar de muerte. Lo mataron en un lugar, no me voy a matar y luego me voy a colgar allá. Es imposible, ¿no? Estas cosas nos orientan, estas livideces. Desde ahí se hace la autopsia, estas cosas. Entonces, con livideces cadavéricas, manchas violáceas, placas apergaminadas. Estas son las placas apergaminadas, que si uno no tiene experiencia, puede confundirla. Pero ¿cómo lo hacemos? Hacemos un corte y vamos a ver. Tiene infiltración. Ella fue post-mortem generalmente. Se hace el corte y pueden observar que no tiene infiltrado hemático, por lo cual no es un hematoma, sino una placa pergaminada, puede ser lividez y cualquier otra cosa. Hematomas, ya aprendimos ahora vamos con los hematomas, que lo pueden llamar chinchón, acumulación de sangre, pueden ser superficiales, profundas, esto puede ser en los músculos, cavidades naturales dentro de los órganos, o pueden ser hemorragias extradural, subdural o intracerebral, este sí es aún más grave. Aquí tenemos un hematoma craneal que ya se está haciendo la autopsia, porque primero en la autopsia se hace el examen físico externo, todos describimos dónde se encuentra todo, pero la autopsia es para saber la causa de la muerte. No en todas las autopsias podemos dar al 100% todas las causas de muerte, hay un porcentaje que a veces no se da la causa de muerte, no se sabe, pedimos apoyo a anatomía patológica u otros estudios complementarios. Pero aquí es evidente que hubo un traumatismo, ¿sí o no? Mire la cantidad de hematoma craneal que hay. Recibió probablemente un golpe, un accidente, alguien lo golpeó. Entonces se hace una incisión en la región temporal izquierda-derecha hasta el otro lado y se desprende en un colgajo anterior el cuero cabelludo y otro posterior y se examina. Pero aquí ya encontramos que hay un hematoma. Entonces fue como un traumatismo. Ya se va viendo las lesiones. Porque por afuera él está con su cabello intacto, ni siquiera herida. Hematoma extradural, entre la tabla interna del hueso, del cráneo y la dura madre. Puede ser por ruptura de la arteria meningea media, inconsciencia, intervalos de lucidez, por minutos u horas. El paciente ya nos viene con este cuadro. Entonces ahí tienen el hematoma extradural, que está entre la tabla del hueso y la dura madre. Está el hematoma extradural. Cuando el paciente está inconsciente en terapia, entonces nosotros vamos a hacer esta evolución, revisamos la historia, revisamos los estudios complementarios para dar los días de incapacidad. A nosotros no nos interesa quién fue el agresor, qué lo hizo, quién continuó la demanda, nosotros vamos y damos los días de incapacidad y cómo se encuentra y cuántos días no puede estar este individuo. Si por desgracia pierde la vida, nos toca hacer la autopsia. Y si pueden ver este hematoma extradural, ahí está el hematoma grande. Primero lo vimos en su tomografía y lo vemos ahí. Entre la dura madre, entre la tabla interna y la dura madre. No hay
hay dónde perdernos con este hematoma. Hematoma subdural. Este va a estar entre la dura madre y la aracnoides. Puede ser por venas, ruptura de venas subdurales. ¿Qué va a presentar el paciente? Vómito, cefalea intensa, alteración de la personalidad. ¿Sí? Ahí está el hematoma. Y ahí se ve. Pero si hacemos una autopsia, ahí se encuentra este hematoma, entre la dura madre y la aracnoide, ahí plegado. Estos hematomas es muy común cuando hacen dos cosas, en el vehículo, cuando hay un hecho de tránsito, o las madres que lo zarandean al bebé, lo agarran al bebé, se desesperan y lo golpean, lo llevan y lo traen. Sin querer, sin intención ni maldad, producen estos hematomas. O agarran y lo tiran para arriba y juega uno y el bebé le gusta y pide más. No lo hagan. Si alguien lo ve, dile no. Puede que no pase nada. ¿Y si le producen un hematoma? Sin querer. A mí me dijo un primo, eres una, no sé, se molestó porque le dije, por favor no lo hagas. Yo sé que está dando su cariño, pero no de esa forma, porque es mucho riesgo. Porque son pequeños. Hematoma intracerebral. Está entre la masa encefálica, puede que tenga antecedentes de hipertensión arterial, accidentes de tránsito, golpes, contusos, precipitación, maltrato infantil del zarandeo que les decía, y lesiones contra golpes. Estos sí que son mucho más frecuentes. Los intracerebrales. Me ha tocado hacer autopsia de muchas niñitas, de la que siempre me llama la atención mía, Valentina Chávez. 8 meses de edad. Yo tenía a mi niña de 5 meses, casi de la misma edad. La niña lo agarró de los piecitos y la madre hizo esta operación. A la bebé. Tenía este hematoma intracerebral. Estuvo 5 días en terapia en el hospital japonés. La señora ya estaba embarazada de nuevo del tercer bebé, porque al otro tenía antecedentes de haberlo maltratado, a la de 5 añitos, a esta bebé lo tenía y otra vez estaba embarazada. Dios mío, esa deberíamos de ligarla. ¿O estoy mal? ¿Sí o no? Porque no tiene. Y ella va a ir a la cárcel con el bebé porque aquí le dejamos, porque dice que no hay ni el padre, nada. A la hora de enterrarla a la bebé después de la autopsia, la doctora Panoso y yo y el doctor Dorian le apuntamos para el cajón y todo ello, porque es un angelito. Porque entra dentro de los NN. Pero sabemos que no va a venir nadie más a reclamar. Entonces, esas cosas tan insignificantes vamos a prevenir nosotros con estas lesiones. Hematoma intracerebral está entre la masa encefálica y puede ir creciendo y destroza toda la masa encefálica. ¿Sí o no? Párense, doctores, se están durmiendo, por favor, vámonos todos de bien. Párense, se están durmiendo, no me van a atender, vamos, estirémonos un poco. Aguantemos, yo sé que es pesado, tedioso, aburrido. Pura imagen, es que es así, no hay otra. Aguantemos, yo sé que no hay imagen. Ustedes pueden, no se pueden. Eu tomo, Vamos. Estirémonos de la boca. Hasta aquí hemos entrado. Tem que ficar de olho aqui na cabeça. Hematomas, lesiones, contusiones, ¿sí o no? Aí ela que deve estar dormindo. Tava, certeza. Ai, não devia estar roncando aí. Relajar aquí dudas, comentarios, escucho para que no nos aburramos, que continuemos. ¿Qué les pareció la lesiones? Qué locura, ¿no? ¿Y saben dónde tienen más los jóvenes así universitarios? En riñas y peleas, en boliches, discotecas y todo ello. Me ha tocado una estudiante de paciente y me miraba y bajaba la cabeza. ¿Y cómo hay problema, doctora, por favor? Porque se peleó con una amiga que le dijo no sé qué del cortejo. Bueno, este mundo es pequeño, por eso le digo, yo puedo ser mañana su paciente o viceversa. Y conmigo siempre va a haber el respeto de ustedes, doctores, y lo único que les pido es que pongan su granito de arena de estudiar, porque al final igual van a salir bien, ¿sí o no? Y es importante estas cosas. Yo le he hecho mucho hincapié a sus compañeros porque avanzamos de historia clínica, auditoría médica, los cuidados
profundidad, pero ya en el cadáver. Probablemente fueron post-mortem, porque no tienen mucha vitalidad. Por la imagen, pudieron haberlo recuperado del río, y las lesiones fueron en el trayecto. También tenemos lesiones con solución de continuidad, pero que se reparan con puntos de aproximación. ¿Se han dado cuenta que hay otra terminología a la diferente que ustedes manejan? Lesiones de continuidad, lesiones contusas, heridas cortantes, que tiene su solución, heridas punzocortantes. La tijera es la que más nos deslocaliza. Si bien el cuchillo, aquí pueden ver filo, dos, o fue una espada, o fue una tijera, o puede ser una cortaplumas, pero es un punzo cortante y vital. Aquí tenemos otras heridas, punzo cortante, porque yo les puedo poner en su historia clínica. Paciente refiere que fue atacada por su vecina en este carnaval porque le agredió verbalmente con una herida punzocortante, que aparentemente era un picayelo, de 5 centímetros, tanto. Pues yo les muestro la foto. Esta imagen se los pongo. Descríbanlo, doctores, póngale en su historia. Usted lo suturó. Tiene que hacer el certificado médico, es lo real, no me voy a inventar. Esa va a ser nuestra práctica, eso va a ser nuestro examen. Estas imágenes se los voy a dar para que hagamos una pregunta. Ya lo decoramos con nombre, edad, certificado, carnet, todo. Lesiones, según su morfología, ya dijimos que pueden ser externas o internas. Las lesiones externas, lesiones cortantes, punzantes, punzocortantes, contusocortantes. Las internas van a producir hematoma, derrames, hemorragia, laceración o desgarro, estallido o el peor de los casos, todo con una fractura o solo fractura. Según el agente productor del mecanismo lesional, pueden ser cuerpos o superficiales, heridas contusas, con armas blancas, heridas cortantes, punzocortantes, contusocortantes, proyectiles de armas de fuego, lesiones contusas. Entonces, y agentes físico-químicos, ya tenemos las quemaduras. Va a variar, esta es una imagen muy antigua, pero no es lo mismo cuando alguien se quita la vida y toma el arma blanca, ejemplo yo, que quiero quitarme la vida y me voy a degollar. Nuestra naturaleza no está hecha para autoeliminarnos. Si yo hago este corte, siento el dolor, quito el arma, pero estoy dispuesta a quitarme la vida y vuelvo a intentar y hago una retoma y vuelvo a hacer otro corte. Entonces, mis heridas van a ser así, superficiales, profundas. ¿Me entienden? Pero si alguien viene y me quita la vida y me va a decir, te mato. Ella agarra en un solo corte. Vas a ver la diferencia cuando alguien realmente se quita la vida o le ponen el cuchillo y le arman la escena. No va. Hay retomas. Esto que corto y vuelvo a intentar, eso se llama retomas. Entonces, estas cosas valoramos cuando uno realiza las autopsias. Mismo el que se ahorca, el que se quita la vida poniendo la soga, nuestra naturaleza está a poner las manos, porque el dolor lo hace, por más que está dispuesto. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una prenda, una ropa, alguna tela que circule rápido la soga o el cable que colocaron, cosa que no sienten dolor y mueren rápido. Lesiones por arma blanca. Descansamos, continuamos, respiramos. Continuamos, esa. Concepto: es todo elemento capaz de potenciar la fuerza humana de diversas estructuras que se caracterizan por presentar un extremo agudizado y otro con bordes afilados. Las armas blancas o de formas laminadas con o sin punta agudizada, que son las típicas, atípicas. Típica es todo aquello que nosotros conocemos: cuchillo, tenedor, espada, bisturí, tijera, cortapluma. Lo atípico: machete, hélice, palo, sable, chapa, metal, el azulejo, esta silla cortada. Es otra arma, pero atípica, también puede lesionar. Entonces, vamos a ver, depende de qué, según nuestra clasificación. Las armas blancas va a variar la posición que agarre y la profundidad. Y las atípicas puede ser otro tipo
que también va a producir lesiones. Armas blancas de forma cilíndrica, pueden ser punzón, destornillador, estilete, barreta, clavo, tornillo, aguja, astas de animales también se usan. Es esta parte lo que me interesa a mí, doctor. Esto voy a preguntar. Las lesiones cortantes. A ver, vamos a prestar atención. Expresión de lesión en superficie. Expresión lesional en profundidad. Si son cortantes, en la superficie va a estar más, pero profundo casi nada, ¿sí o no? Imagínense que esta es un arma blanca y yo voy a extender acá en el antebrazo, cara anterior, en mi brazo, cara anterior, tercio medio a inferior, de aproximadamente 20 centímetros, pero va a ser superficial y no va a llegar a ser profundo, pero sí va a ser superficial bastante. Mecanismos lesivos puede ser presión y deslizamiento, porque presiona y desliza. Elementos lesivos tisulares, un sector, medio de agresión de arma por un filo, lesión de la entrada lineal neta y no hay ojal o coleta, lesiones de salida no hay porque es superficial, y hemorragia externa, va a haber bastante hemorragia. ¿Se dan cuenta? Tengo otro cuadro. Lesiones cortantes, aquí tenemos. Ya tenemos un cadáver con testigométrico, aproximadamente 1 centímetro, medio centímetro, dedo medio y dedo anular. Acá tenemos otras lesiones cortantes superficiales. Desliza. Continúa. Y hemorragia externa, profunda casi nada. Pero las lesiones punzantes son diferentes. Yo les puedo colocar esto de acá. Esta expresión lesional es superficial, profunda, y ustedes solo me rellenan acá. ¿Me entienden? A ver, en el examen yo le puedo cortar esto, doctora. No existe. Estas características de las lesiones punzantes, ¿será que va a ser más superficial o profunda? Profunda. Si él dice superficial, casi nada, apenas 1 centímetro, medio centímetro. Pero en lesión profundidad se lleva un montón de órganos. Este tipo de lesiones punzantes es muy común, un puñal, un punzo cortante, lo que fuere, en acordeón cuando es en abdomen. Si tiene apenas 5 centímetros mi arma blanca punzante, un lapicero, un puñal, pero el tipo que me lesiona viene con fuerza y puede traspasar hasta atrás. La fuerza, porque el órgano blando retrae como un acordeón y va a lesionar hartos órganos internos y saca. Pero afuera apenas hay una entrada de 1 centímetro, medio centímetro. ¿Se dan cuenta? Pero es bueno saber para explicar. En una lesión punzante, es profunda, su mecanismo lesivo es expresión y penetración, depende con qué fuerza ejerza. No va a ser lo mismo que yo agarre esta arma blanca y quiera emitir la misma fuerza que el doctor que tiene más de unos 70, unos 80. Y la fuerza, musculatura que tiene, hace mucho la presión y penetración. Elementos lesivos vitales, función, separación y distensión, medio de agresión del arma, punta, lesión de entrada, ojal, salida, a veces puede ser ojal o conserva nomás la de punta, hemorragia va a ser más interna, externa no va a ser como la superficial que sangre un montón, va a ser profundo por dentro y el paciente cae. Acá tenemos lesiones punzantes, en este caso esta paciente ya perdió la vida. Tenemos lesión punzante, punzocortante, que va a ser combinada. Superficial es muy poco, pero va a ser más profunda. Lesiones punzocortantes, punzantes. Como pueden ver, miren, ¿cuánto tenemos de diámetro? Casi 1,5 centímetros. Punzocortante, pero el área donde lesionó es vital. Ya perdió la vida y está en morgue este individuo. Es el lado izquierdo. ¿A dónde creen que llegó? ¿Se dan cuenta? No necesito gran lesión, pero este es punzocortante. ¿Sí? Por eso es importante esa tablita. Pregunto siempre. Oh, miren esta acá. Punzocortante. Este paciente tampoco. Ya le quitamos su paciente. Punzocortante.
machete o área, un sable, es lo más común, por golpe, contuso cortante. Por el golpe se proyecta. Lesiones contuso-cortantes, tanto en profundidad como en superficie, manejan lo mismo. Elementos lesivos tisulares, sección, separación, trauma contundente. Medio de agresión del arma, escaso filo, gran peso, sin punta. Entrada irregular, contusa, desgarro, mutilación, sin puentes tisulares. Cuando refiere sin puentes tisulares, no hay pedazos de piel, o sea, ha sido único, separó a ambos lados. Después tenemos lesión de salida, no la hay. Hemorragia puede ser externa, predominante, porque es superficial y profunda, grande. Contuso cortante, caída de gran altura, y este puede producir un hematoma. Está en la escena del crimen este señor. Heridas contuso cortante, ¿qué es? Cuchillo, navaja o machete. Y con el cuadro que refiere, para mí esto es un feminicidio, un ajuste de cuenta. Si no eres mía, no eres de nadie. Te destroza el rostro. O es un mensaje de pandillas o de la parte de drogas. Eso es muy común. Si indaga y le preguntas al policía a cargo, al sargento, seguro que va por ahí. Heridas contuso cortantes. Seguimos con las contuso cortantes. Expresión en superficie muy poco y gran profundidad. Por golpe o penetración, separación y distensión, por desgarro, su extremo o punta roma, muy escasamente agudizada, puede ser un ojal la entrada, la salida, a veces ojal, y hemorragia va a ser más interna. Y después hay variedad de armas blancas que se hacen autoinferidas, lesiones de defensa, las que protegemos, las pasionales, ya dijimos, generalmente el rostro o área genital por venganza de la pareja. El harikiri, ¿quién sabe qué es el harikiri? ¿Quién mira película? Los japoneses, ¿se acuerdan de los samuráis? Sí, ellos hacían el harikiri. Cuando ellos veían que no cometieron su objetivo, ellos se autoeliminaban, se ponían el mejor traje y en una ceremonia se quitan la vida. Agarran su espada, abren el kimono y en 2 tiempos hacen el corte con su propia espada de cuclillas en posición de descanso. En un tiempo las partes blandas de la piel y otro tiempo profundo. Visceran los órganos y mueren en esta posición. Eso es el harikiri de los japoneses samuráis, que ya quedó en la historia. Lesión en acordeón de la sacra. Esta es herida punzante, punzocortante o contusocortante. En acordeón, ¿qué les dije? Punzante, porque es en acordeón. El acordeón, acuérdense que se extiende y se repliega. Nuestras vísceras abdominales son blandas. Hoy puedo estar flaca, de acá a medio año me van a ver toda una gorda embarazada. Se extiende, ¿se dan cuenta? Pero la profundidad del arma va a lesionar. A eso se vienen lesiones de acordeón. Pregunto no, es punzante. La lesión en acordeón de la sacra es herida punzante, punzocortante o contusocortante. Punzante, listo. De cuello. Puede ser autoinfligida o por terceros. Lesiones según las características de vitalidad, con bordes de la herida, área circundante y fondo de los bordes. Si hablamos de los bordes de la herida, si están engrosadas con infiltrado hemático, bordes retraídos por acción de las fibras elásticas, áreas circundantes con intenso infiltrado hemático. Si no tenemos infiltrado hemático y hay herida, quiere decir que ya estas lesiones son postmortem. El infiltrado hemático nos da la vitalidad. Ahí vamos a saber
y el fondo de los bordes es con sangre coagulada. Acá tenemos una rigidez cadavérica en el cúbito dorsal, cadáver de sexo masculino, aparentemente de 60 a 65 años de edad, que está en proceso de rigidez cadavérica, porque miren, el brazo prácticamente está al aire y lo tiene rígido. Y si tenía su cerillo, ahí estaba quieto. Yo lo puedo colgar esta bata y él se queda ahí. Después pasa la rigidez y comienza la putrefacción después de 24 horas. Pero acá tenemos heridas. A ver, vamos a repasar un poco. Tenemos heridas estas. ¿A qué tipo de heridas son? De agresión sexual, heridas de defensa. De defensa. ¿Por qué dijimos que las heridas, hematomas en la cara anterior son de defensa? Se defendió el tipo y ahí recibió los golpes, las heridas. Estas de acá, ¿cuáles son vitales? ¿Creen esta o estas dos de acá? Pongámosle este número 1. ¿Quién vota por el número 1? Estas son vitales. ¿Cuál número sería el número 1? A ver, ¿cuáles son vitales para ustedes? Hagamos aquí. ¿Esta? ¿El 1 o el 2? Esta es 1 igual. ¿Cuáles son vitales? O sea, en vida lo han hecho. Unas estaban en vida y otras muertas. ¿Qué les acabé de explicar hace rato? O sea, le hicieron ambas heridas, pero uno ya estaba muerto. Sí. Creo que el límite sería eso, porque la 1 porque se defiende. El 1 es vital. ¿Por qué? Explique, doctor, o alguien más, ayude. Porque tiene infiltrado hemático, tiene coágulos de sangre. Cuando está vivo todavía sale la sangre y se coagula. Pero aquí ya no hay infiltrado. ¿Sí o no? Es grande la herida, pareciera esta. Pero no hay mucho infiltrado. Aquí sí. Estaba todavía vivo. ¿Se dan cuenta? Puede que tenga otro tipo de lesiones, hay que investigar, pero es lo poco que sabemos. Estamos tratando de usar lo que estamos aprendiendo ahorita. Lesiones de patrón o figurado. Esta me gusta, que son muy bonitas, porque estas nos las hacen, nos lo están dando ya el trabajo hecho. Miren este señor que tuvo una ahorcadura o asfixia por ahorcadura. Aquí se ve el lazo o prenda que ocupó para ahorcarse. ¿Sí o no? Miren, tiene sus grietas incluso de la tela. Estos son equimosis figuradas o lesiones de patrón o figurada, perdón, lesiones que se marcan por lo que lo lesionó. Este se encuentra en la escena del crimen, aparentemente es un rompemuelle, pero hubo algún agente que causó todas estas lesiones. Miren que acá tiene heridas cortantes. Miren que acá hay una arma blanca, parece un cuchillo, puede ser un palo, puede ser un vidrio, pero aquí hay algún patrón que lesionó, una herramienta. Está en la escena del crimen, está el rompemuelle, la sangre que chorrea por gravedad, no lo han montado, pero alguien lo lesionó. La autopsia empieza en la escena del crimen. Va el equipo multidisciplinario, el juez, el investigador a cargo, y debería de estar el forense. Acá no lo cumplimos, no lo hace. En otros lados sí. Miren esa equimosis figurada. ¿Qué creen que pasó esto? ¿A qué le suena? Vamos, es válido, ¿cómo estamos en clase? Eso ya está en orden, no importa. ¿Qué creen que le pasó por encima? Exacto, miren las trillas. Tan marcaditas. El vehículo. No vi la deformidad completa que trae eso. Estas son heridas contuso cortante. Ya obviamente ya está fracturado el cráneo. Pero quiero ver que votemos. Están durmiéndose. Acá tenemos un patrón de fisgada. Todo el rostro. Lo profundizamos y lo vemos más de cerca. Lleva un mismo patrón. Alguna herramienta sirve.
tal como el anterior. Pero quiero que vamos votando. De estas tres armas, ¿cuál creen que fue? ¿Quién vota por más? Tenemos el destornillador, el martillo, ¿esto cómo se llama? Llave crece. Ya. ¿Quién vota por el destornillador? Nadie. ¿Quién está por el martillo? Llave crece. Llave crece. Llave Vamos a ver. ¿Con un serrucho? Tampoco. Lesiones de patrón. Miren, la llave crece. Esas son las lesiones del patrón. El arma que lesionó lo marca. Y aquí podemos ver el patrón de las lesiones. ¿Sí o no? Por eso les dije que era bonita. Ahí está. Porque habría que buscar quién fue y buscar su ADN acá del que agarró. O buscar la escena de los antecedentes. Porque ya no lo dice todo. Ahí está la lesión del patrón de la llave crece que fue causada. Otras lesiones de patrón. Seguimos con las vehículos, no las llantas. Aquí está el agente agresor. Pasó por ahí. Y ustedes se dan cuenta que tengo un testigométrico en las llantas, que esta se encargará criminalística o los policías, para que yo demuestre con los testigométricos que ese es el y se copia tal cual. En Argentina hubo un caso de una escena del crimen donde el agresor tenía las zapatillas y hizo un charco de sangre y las zapatillas, el desgaste no es diferente, ¿cierto? Y las mismas zapatillas se logró sacar y proyectar y con testigométrico se demostró. Y tenía su ADN en la escena del crimen, pero lo fuerte fue las pisadas de las zapatillas, el desgaste y la demostración de criminología que hizo un trabajo muy minucioso y específico. Entonces, el patrón, por eso es que cuando uno saca las imágenes de un paciente, de una víctima de medicina legal, tiene que tener su testigométrico y fotografiado, porque esto es un indicio que va a llegar a ser prueba y tiene que llevar una cadena de custodia, pero eso lo vamos a llevar en imagen lo que hace. Entonces, el testigométrico es elemental. Acá hay otras lesiones de patrón figuradas. Miren esa frente. Faltaban ahí que salgan de la zapatilla. Miren el rostro. Y no miento, miren, miren. ¿Mentí? Qué bonito. Pobrecito, ¿cómo lo va a ver? ¿Qué lesión es esta? Vamos. No. ¿Quién más? Mordedura. Sí, señores, miren, la arcada dental. Tenía hambre, caballero. Ajá. Qué cariñosito se puede hacer. Fue con ganas porque está más. Casi todo su rostro. Ese es inevitable. Ahí se ¿Sí o no? Hay de todo. ¿Que hay fetiches sexuales que se exceden? ¡Ja! Claro que sí. Y me lo van a dar la razón los que están llevando sexología por eso. ¿Qué hace eso? Sí. Acá tenemos otra. Aquí hay un. Es más oblicuo. Mordedura. Lesiones de patrón figuradas. Ahí está su patrón. Tenemos otro patrón. No hay duda de que puede ser un cinturón. Por eso son bonitas, porque lo que dice el paciente se comprueba. Lesiones de patrón figurada. Acá está con testigométrico para describir cuántos centímetros, milímetros. Siempre tenemos fotografías. Y acá tenemos gran parte de la mordedura de la arcada dental.
pasado, les vuelvo a recalcar, necesito que me sepan las lesiones leves, graves, qué son marca indeleble, qué artículo los lesiona, qué es hematoma, los días, las equimosis, las lesiones, pregunto siempre, superficial, profunda, no son muchas. Yo les voy a poner la imagen, acuérdense, solo quiero decir, esta es superficial, profunda, confuso, constante, laceral,